Queridas, queridos, vamos a estudiar en este video dedicado a el estudio de vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones, el prólogo al texto general. Ajá. No sé de quién son estas palabras. Vamos a ver. No lo sabemos. Al parecer son de Ernest Jones, pero vamos a ver. Les recuerdo, Ernest Jones fue un alumno, un discípulo del doctor Sigmund Freud, si mal no recuerdo, un médico de Inglaterra. Si mal no recuerdo, en esto puedo estar equivocado, no tengo el dato certero en este momento, pero de todos modos, para datos justamente hacemos este abordaje, dice un autor desconocido. No nos proponemos ofrecer aquí una biografía popular de Freud. Varias son las que han visto la luz hasta ahora, y en ellas nos encontramos con serias deformaciones y atentados a la verdad. Nuestra finalidad es, por una parte, determinar y fijar los hechos principales de su vida, mientras está aún a nuestro alcance el establecerlos. Y por otra parte, y este propósito es más ambicioso aún, intentar hallar una correlación entre su personalidad, las experiencias de su vida, por un lado, y por otro lado, el nacimiento y desarrollo de sus ideas. Este libro no podría haber contado con la aprobación de Freud. Tenía la sensación de haber divulgado en diferentes pasajes de sus obras, véase la interpretación de los sueños que les dejo en la descripción, bastantes detalles de su vida privada, cosa que, por cierto, lamentó bastantes años después, y que tenía el derecho de no revelar nada más. El mundo debería limitarse a aprovechar sus contribuciones a la ciencia y olvidarse de su personalidad. Pero su arrepentimiento en cuanto a tales confesiones había llegado demasiado tarde. No faltaron las personas malintencionadas, empeñadas ya en deformar el sentido de determinados pasajes, con un propósito de difamación. Y esto solo podía ser contrarrestado restableciendo la verdad mediante una divulgación más amplia aún de su vida externa e interior. La familia de Freud, como era fácil de suponer, respetó aquel deseo suyo de no divulgar su vida íntima y en realidad lo compartió. A menudo le protegieron de la avidez inquisitiva de un público simplemente curioso. Lo que les hizo cambiar de actitud fue la aparición de numerosas y falsas historias, inventadas por gente que nunca lo había conocido. Historias que gradualmente iban integrándose a una leyenda mendaz. No sé qué es mendaz. Permítanme un segundito. Mendaz. Mendaz quiere decir mentiroso, según la Real Academia Española. Continúa el texto. Fue entonces cuando decidieron proporcionarme el más cordial apoyo en mi empeño de ofrecer un relato de la vida de Freud tan fiel a los hechos como me fuera posible. Es cosa generalmente admitida que los grandes hombres, por el hecho mismo de la posición eminente que llegan a ocupar, pierden el derecho, acordado a los mortales más modestos, de poseer dos vidas, una pública y otra privada. Sucede a menudo que aquello que ellos se han reservado resulta ser de no menos valor que lo que han expresado. Freud mismo lamentó a menudo la parquedad de los detalles conservados respecto a la vida de los grandes hombres, tan dignos de estudio y emulación, es decir, imitación. Ajá. Mucho sería lo que perdería el mundo si no se supiese nada de su vida. Lo que él dio al mundo no es una acabada teoría de la psique, una filosofía que, como tal, podría tal vez ser discutida prescindiendo de su autor, sino una perspectiva, un panorama gradualmente ampliado, oscurecido o confuso en algún momento y nuevamente aclarado a continuación. Para todo esto tengo una lista de reproducción en YouTube llamada Todo Freud. Incluye la lectura, el estudio y el comentario de los 23 tomos de la Standard Edition o edición normalizada, ediciones Amorortu.
Y en este canal estoy comenzando una segunda lectura, pero esta vez con la traducción de Luis López Ballesteros, la obra de Sigmund Freud. Ajá. Pero solo hablando de Freud, porque hemos empezado también o estamos por comenzar en este canal el estudio de la obra de Melanie Klein. Por el momento, finalizo mi comentario y continuamos con el texto. La visión que él aportó fue cambiando y desarrollándose de acuerdo no solo con la ampliación creciente de sus propios conocimientos, sino también con la evolución de su pensamiento y de su concepto de la vida. Para esto del concepto de la vida, véase particularmente el texto Más allá del principio de placer, donde Freud estudia la relación entre el psicoanálisis, no la psicología, el psicoanálisis con la biología. Ajá. Continuamos. El psicoanálisis, tal como cualquier otra rama de la ciencia, solo puede ser estudiado provechosamente si se lo encara en su proceso histórico, nunca como un conjunto acabado de conocimientos, y su evolución estuvo ligada, de una manera muy peculiar e íntima, a la de su creador. Freud tomó complicadas precauciones, luego veremos, para resguardar su vida íntima, especialmente en lo que se refiere a sus primeros años, su infancia, ¿no? Y con mucha razón. En dos ocasiones destruyó completamente toda su correspondencia, sus notas, diarios y originales. Es verdad que en los dos casos hubo razones objetivas para tal procedimiento. La primera vez fue cuando debía abandonar su residencia en el hospital para iniciar una existencia sin domicilio fijo, y la segunda con motivo de un segundo cambio completo a realizarse en su casa. Por suerte, esta segunda vez, que fue en 1907, fue la última. Desde entonces conservó cuidadosamente su correspondencia. Sobre la primera vez que procedió a destruir sus papeles, hay una interesante descripción contenida en una de sus cartas a su prometida, Marta Bernay, si mal no recuerdo. El 28 de abril de 1885. Estaba por cumplir 29 años. Dice así: acabo de realizar algo que cierto grupo de personas aún no nacidas y ya condenadas a un destino aciago, ahorita vemos qué es eso, van a lamentar vivamente. ¿Qué es aciago? Un segundito. Aciago. Aciago, injusto, infeliz, desgraciado, de mal agüero. Ajá. Qué curioso. Parecería que Freud estaba hablando de nosotros, los que tenemos algún interés por su obra, pero más bien nos dice pobrecitos. Ajá. Dice el texto. Puesto que no puedes adivinar, les recuerdo palabras de Freud a su futura esposa, su prometida. Puesto que no puedes adivinar de qué se trata, te lo diré. Me refiero a mis biógrafos. ¡Wow! He destruido todos mis diarios de los últimos 14 años, además de cartas, anotaciones científicas y los originales de mis publicaciones. He conservado solamente las cartas de familia. Las tuyas, querida mía, no han estado nunca en peligro. Todas mis viejas amistades y vinculaciones volvieron a pasar ante mis ojos y silenciosamente siguieron su triste destino. Mis pensamientos están puestos aún en la historia de Rusia. Todas las reflexiones y los sentimientos que me habían inspirado el mundo en general y en particular en cuanto afecta a mi persona, fueron declarados indignos de sobrevivir. Todos estos temas tengo que volverlos a pensar, y la verdad es que había hecho muchas anotaciones, pero la masa de papeles ya me estaba envolviendo y cubriendo, como las arenas del desierto cubren a la esfinge, y pronto ya no se vería más que la punta de mi nariz emergiendo del informe montón. Debe ser del uniforme montón, del montón de papeles parejo. Ajá. No puedo abandonar este alojamiento ni puedo morir sin antes librarme de la inquietante idea de que mis viejos papeles pueden caer, quién sabe en manos de quién. Por otra parte, todo lo acaecido, todo lo ocurrido antes del momento más decisivo de mi vida, antes de nuestro encuentro, y de mi elección, lo he dejado atrás. Todo ello hace mucho que ha muerto, y no se le debe negar un entierro honroso. Que rabien los biógrafos. No vamos a facilitarles la tarea, que se hagan a la idea.
cada uno de ellos, de que su idea de la evolución del héroe es la correcta. Desde ahora ya me divierte el pensamiento de cuán lejos van a estar todos ellos de la verdad. Fin de la nota de Freud. Qué bella carta, por cierto. Dice el texto. Aun cuando no dejamos de estimar en lo que vale el categórico tono de regocijo, de gozo, que revela esta interesante fantasía, nos atrevemos a confiar con todo en que las últimas palabras han de resultar exageradas. ¿En serio? Ok. La tarea que supone hacer una biografía de Freud es aterradoramente inmensa. Los datos disponibles son tantos que solo resulta posible ofrecer una selección de los mismos. Esperamos, eso sí, que la selección sea adecuada. Quedará siempre un amplio margen para investigaciones más intensivas acerca de determinadas fases de su desarrollo. La razón que me llevó a aceptar con todo la sugestión de emprender esta labor fueron los siguientes hechos, insistentemente invocados al efecto. La circunstancia de ser yo el único sobreviviente del reducido círculo de colaboradores, el comité, que estuvieron en continuo contacto íntimo con Freud. Con íntimo se refiere a cercano, no a sexual, ¿sí? Freud era, de hecho, bastante reservado. No sé si decirlo conservador, porque no podría llamarlo menos conservador desde el punto de vista político, pero tenía una fuerte influencia desde no puedo decir tampoco su vivencia de la religión, sino más bien sus valores, ¿cómo decirlo? Sus valores familiares. Ajá. Y esto es curioso. Estoy dándome cuenta cómo Freud no puede ser un pensador más libre, un pensador, un científico humano en todo sentido, pero en la práctica era más bien o podía haber sido catalogado como un conservador, no en la política, sino en la práctica. Y curioso. Pero vamos a continuar. Entonces, Ernest Jones, o el autor de estas palabras que supongo es Ernest Jones, era el único sobreviviente del comité, de los amigos, de los discípulos de Freud. El haber sido íntimo amigo suyo durante 40 años y haber desempeñado además durante ese periodo un papel principal dentro de lo que se ha dado en llamar movimiento psicoanalítico. Les dejo en la descripción contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, texto de Sigmund Freud. El hecho de haber pasado por las mismas disciplinas que Freud antes de llegar al psicoanálisis, filosofía, neurología, trastornos del lenguaje, psicopatología, en el mismo orden que él, me hizo más fácil seguir su labor de la época preanalítica. Así como la transición al periodo analítico. El hecho de haber sido el único extranjero y el único no judío, dicho sea de paso, en ese círculo me ha ofrecido quizá la oportunidad de ser más objetivo que los demás. Con todo lo inmensurablemente grande de mi respeto y admiración, tanto de la personalidad como por la obra de Freud, mis propias inclinaciones en el sentido del culto a los héroes ya habían pasado por cierto proceso de elaboración antes de producirse nuestro encuentro. Aquí hay algo, querido doctor Jones. Lo inconsciente como tal no cambia. Entonces, aquí cuando Freud habla de la idea de la evolución del héroe, tampoco Freud tenía una conciencia de lo inconsciente, por llamarlo de una manera, un conocimiento de lo inconsciente. Les dejo en la descripción también el texto escrito por Sigmund Freud, Lo inconsciente, ¿no? Eh, que por supuesto mi objetivo es señalar cómo la humanidad tiene necesidad de héroes, queridas y queridos, aun cuando realmente en esencia y en la práctica seamos una especie ridícula. Ajá. Vamos a continuar. A ver, aquí está. Por otra parte, la extraordinaria personal, in- la in- por otra parte,
la extraordinaria integridad personal de Freud, uno de los rasgos más destacados de su personalidad. Impresionaba de tal manera a quienes le rodeaban que apenas puedo imaginarme una profanación mayor del respeto que le debo que la que hubiera significado el pretender ofrecer de él una imagen idealizada, alejada de lo humano. Sus títulos a la grandeza residen en gran parte, en efecto, en la honestidad y el coraje con que luchó para superar sus dificultades internas y sus conflictos emocionales de una manera tal que resultó ser de inestimable valor para los demás. Fin del prólogo, queridas, queridos. Vamos a abordar en el siguiente video los orígenes de Sigmund Freud. Seguramente su infancia. Nos vemos, chicas, chicos. Bye.